Para hablar del Evangelio quiero leer las palabras que dijo Pablo en Romanos 1, los versos 16 y 17. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, pero esto me quema tan fuerte en el corazón que yo le comentaba con Erika, dijo, mira, yo tengo que hablar de eso otra vez porque es algo tan real, es algo tan vivo, es algo que nos está llevando a lugares que no imaginábamos estar, que yo tengo que compartir eso. Y la palabra dice, verdaderamente no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Semana pasada hablamos de eso, hay que creer. Hay que creer, hay que responder. No sé si os habéis dado cuenta, pero las últimas semanas hemos estado hablando de eso. Empezamos hablando de lo que era el bautismo, que es nuestra respuesta a lo que Cristo hizo en la cruz. Es decir, Cristo lo hizo todo en la cruz, pero mucha gente pasa de largo de eso. Dice, no, yo no tomo lo que Cristo hizo en mi vida, pero cuando yo me doy cuenta de lo que Él hizo, de la oportunidad que Él me da, yo no puedo estar indiferente a eso. Por eso yo entrego mi vida y luego de entregar mi vida, yo declaro públicamente delante de toda la gente que Él es Señor de mi vida y de todo lo que soy, pasando por el bautizo. Es decir, tengo que responder a lo que hizo Jesús. Semana pasada hablamos de la confianza y de la fe, de creer en lo que el Señor tiene para nosotros, porque muchas veces las promesas están, la palabra está, pero ¿por qué no pasa nada? Porque no creo en eso. Y la palabra aquí me está diciendo, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de los que creen. De los judíos primeramente, pero también los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe. Y no es a lo mejor de tiempos en tiempos, no es cuando me da la gana, no es cuando me siento bien. Está diciendo que es por fe del principio al fin. Es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible vivir la voluntad del Señor para nuestras vidas. Sin fe es imposible vivir su propósito y su plan para nuestras vidas. Por eso es por fe del principio al fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Así que hoy toca caminar de esta manera. Hoy toca vivir de esta forma, entregándosele todo en las manos del Señor y caminando por fe. Pero, ¿qué queremos decir con el Evangelio? Mucha gente dice, no, yo voy a predicar el Evangelio. No, el Evangelio me ha transformado. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de esta palabra, cuando hablamos de Evangelio? El Evangelio es un mensaje sobre cómo fuimos rescatados de un peligro. ¿Y qué peligro era este? Era la separación de nuestro Creador. La separación de Dios, la separación del plan que Él tenía para nosotros. Lejos de Dios no tenemos esperanza, lejos de Dios no tenemos posibilidades, lejos de Dios no tenemos vida de verdad. Y este era el peligro donde estábamos. Entonces viene el Evangelio, que es una noticia sobre algo que ha pasado en la cruz del Calvario, que es capaz de transformar nuestra existencia, que es capaz de transformar nuestra vida, que es capaz de transformar todo. Pero hay que enterarse de algo. El Evangelio es una buena noticia, pero no un buen consejo. ¿Sabes? Cuando te acercas a un amigo y dices, mira, ¿qué piensas? ¿Qué crees que puedo hacer? ¿Cómo crees que debo de reaccionar delante de eso? El Evangelio no es eso. El Evangelio no es un consejo. No es algo que alguien opina sobre tu vida. El Evangelio es una buena noticia. Es algo que ha sido hecho por nosotros. Y tenemos que contestar a eso para que podamos vivir la manifestación del poder de Dios sobre nuestras vidas para salvación. No es
fundamentalmente un estilo de vida. Y muchas veces nos confundimos con eso. Cuando la gente dice, mira, este es evangélico. Mira, este es cristiano. Y tú crees, ¿no?, que se pone ahí una etiqueta sobre ti por la manera como debes de portarte, por la manera como debes de hablar, por la manera como debes de reaccionar o relacionarte con las personas. Y mucha gente, cuando se confunde con eso, piensa que se trata solamente de eso. Y muchos en realidad aprenden a moverse de esta manera. Mira, yo sé cómo hablar, yo sé cómo portarme, yo sé cómo reaccionar, pero ¿qué es lo que está pasando ahí dentro de ti? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus sentimientos cuando miras a los demás? Cuando la gente va viviendo sus experiencias, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo reaccionas? Porque cuando nos ponemos en este plan de que es un estilo de vida, de que es un conjunto de reglas que yo tengo que aprender a moverme en ellas, esto es un peligro enorme. Consejo es una opinión, es un ensino o todavía un aviso cuanto a lo que se debe de hacer. Es una opinión, es un parecer. Muchas veces trata de buen senso, muchas veces habla de sabiduría, de prudencia. Pero yo quiero decirte y dejarlo muy claro aquí hoy. El Evangelio habla de algo que no es algo que yo tengo que hacer, no es que yo tengo que merecer, no es que yo tengo que performar para que entonces el Señor me pueda bendecir, pero es de algo que fue hecho por nosotros y que debemos tan simplemente contestar, responder a eso y confiar en el Señor. En el Antiguo Testamento se habla el término evangelio, que se refiere a proclamar buenas noticias. Unas cuantas veces, por lo menos 23 veces, como vemos en el Salmo 40, tengo proclamado buenas noticias de tu justicia. Siempre hablando de proclamación, siempre hablando de lo que el Señor hizo. En el Nuevo Testamento viene también 133 veces se habla la palabra, el término evangelio. Y hay un autor que habla. Él concluye un estudio hablando del evangelio y él habla de eso, visto que el evangelio es una buena noticia. Y una buena noticia debe de ser anunciada, porque eso es lo que se hace con las noticias. El elemento esencial proclamatorio de la predicación está ligado al hecho de que el mensaje central no es un código de ética a ser debatido, aún menos una lista de tareas que se deben hacer o ser admiradas o ponderadas. Y ciertamente no es una teología sistemática para ser esbozada o esquematizada. Embora el evangelio sea el punto de partida correcto para la ética, para los aforismas, para la sistemática, él no en ninguna de estas cosas. El evangelio es una buena noticia y por lo tanto debe de ser publicada, debe de ser anunciada, debe de ser proclamada por donde vayamos. Esto debe de ser visto en nuestras vidas. Esto debe de ser proclamado por lo que está pasando ahora mismo en nosotros. ¿Qué es que la gente está viendo? ¿Qué es lo que la gente está escuchando de ti? ¿Qué es lo que la gente está constatando cuando te miran a ti? Estás viviendo la manifestación del poder de Dios sobre tu vida, a tal punto que las personas te puedan mirar a ti y decir, algo ha pasado con esta persona. Algo se está manifestando en su vida. Y esto es la manifestación del evangelio. Ahí estamos en este lugar, ahí estamos caminando en la confianza y en la obra del Señor para nuestras vidas, pero tenemos que vivirlo de todo el corazón. Tenemos que creer y tenemos que entregárselo todo en sus manos para que esta manifestación pase y para que podamos anunciar estas buenas noticias con todo lo que somos, con todo lo que hablamos, con todo lo que hacemos, por la manera como estamos viviendo, porque a esto el Señor nos ha llamado.
El Evangelio es una buena noticia que anuncia que fuimos rescatados, que fuimos salvados. Y mucha gente puede pensar, escuchando eso, diciendo, pero ¿salvado de qué? ¿De dónde me han rescatado? Y el mensaje del Evangelio en el Nuevo Testamento nos enseña que fuimos rescatados de la ira vindoura del fin de los tiempos. ¿Y sabe de quién es esta ira? Es la ira de Dios. Mucha gente se preocupa con el enemigo, mucha gente se preocupa con lo que el enemigo le va a hacer a él, mucha gente se preocupa con estas cosas, pero la palabra nos enseña que tenemos que preocuparnos, sí, es con la ira que va a venir sobre aquellos que no son fieles a lo que el Señor tiene para sus vidas. Y vas a ver eso en 1 Tesalonicenses 1:10. Puedes confirmar eso. El Evangelio nos rescata de este lugar. Esta ira no es una fuerza impersonal, estamos hablando de la ira de Dios. Nosotros muchas veces dejamos de relacionarnos con Dios. El pecado rompió este relacionamiento con el Señor. Y Él nos está trayendo, Él nos está transformando. Y Pablo muchas veces identifica en esta carta de Romanos la situación real del hombre que se aleja de Dios, la situación real del hombre que no está viviendo el poder del Evangelio en sus vidas, la situación del hombre que está permitiendo que el pecado tenga espacio en su vida, la situación del hombre que está separado de Dios. Y por este tema, por el pecado, muchas veces esta maldición recae sobre toda la creación. Lo que ha sido creado con un propósito de vida, lo que ha sido creado con un propósito de salvación, al final vive algo muy distinto. Por estarnos separados de Dios, también estamos separados muchas veces psicológicamente de nosotros mismos. Muchos viviendo lejos de la voluntad del Señor, muchos viviendo lejos del propósito de Dios para nuestras vidas y frustrados, decepcionados, muchas veces agotados intentando hacer las cosas a nuestra manera, intentando vivir algo a nuestro tiempo, pero porque estamos separados de Dios nos frustramos personalmente. Muchos están frustrados socialmente unos con los otros. Muchas veces avergonzados o culpables porque han dicho algo, porque han hecho algo y ahora no saben cómo lidiar con las personas o cómo volver a hablarles o cómo volver a mirarles en la cara, y al final se van frustrando por temas relacionales. Muchas veces las relaciones más personales que tenemos están afectadas. Estoy hablando de nuestros matrimonios. Muchas veces ahí transfiriendo culpa entre hombre y mujer. Desde el principio fue así. No, la culpa es de ella. No, pero tú tampoco haces lo tuyo. Y al final nos ponemos en una dinámica de frustración, de peso, de tristeza, porque estamos transfiriendo culpas, creyendo que si solucionamos eso, si tenemos razón, al final vamos a ser felices. Muchas veces estamos ahí apartados físicamente de todo lo que Dios hizo, la naturaleza, todo lo que el Señor creó para bendición, porque después del pecado vino sufrimiento, trabajo arduo, degeneración y muerte. Desde que el pecado entró, desde que el pecado surgió, el mundo está lleno de sufrimiento, y todo resulta de la ira, de la maldición sobre aquellos que se han alejado, que han permitido que el pecado tomara lugar en sus vidas. El mundo necesita ser rescatado. Las personas necesitan estar conectadas otra vez con el Padre. Nuestros relacionamientos horizontales, es decir, entre personas, no son de verdad el problema.
¿Cuántos de nosotros creemos, no, el día que yo pueda vivir tal situación, o el día que yo solucione este tema con esta persona, o el día que yo solucione tal situación o circunstancia en mi vida, entonces voy a ser feliz, voy a vivir el propósito de Dios para mi vida? Pero no está ahí el problema. Muchas veces esto es todo lo que percibimos. Porque no nos llevamos bien con quien está al lado, porque no tratamos de crecer y conseguir desarrollar determinadas relaciones con otras personas. Es todo lo que percibimos, que no llegamos, que no somos buenos en eso. Pero la raíz del problema está en nuestro relacionamiento vertical. Nuestro relacionamiento con Dios. Si estás lejos de Dios, si estás lejos de la voluntad del Señor, todo lo demás se va a ver afectado. Todo lo demás va a empezar a salir de su lugar. Todo lo demás no va a salir, porque fuimos criados con un propósito, y es relacionarnos con nuestro Creador. Es muy importante sabernos de eso, y es muy importante vivirnos el poder del Evangelio sobre nuestras vidas. El Evangelio es una buena noticia sobre lo que hizo Jesús y que puede restaurar nuestro relacionamiento con Dios. Por eso todo cambia cuando entramos ahí en este lugar. Por eso todo cambia cuando lo que hizo Jesús en la cruz me alcanza a mí y me llena de vida hoy. Porque esto me conecta otra vez con mi Padre, con mi Creador. Y entonces ahí empiezo a vivir de verdad lo que el Señor tiene para mi vida. Tornarse cristiano respecto a un cambio de condición. Primera Juan 3:14 dice: así sabemos que ya pasamos de la muerte para la vida, porque amamos a nuestros hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. La expresión aquí es: ya hemos pasado. No está hablando, no existe la posibilidad de hablar, estamos pasando. Por eso, ¿qué quiero decirte con eso? O estás en Cristo o no estás en Cristo. No me venga con historias de que no estoy, va cambiando, poquito a poco llego. O estás en Cristo, y quiero decirte esto en amor hoy. O estás en Cristo o no estás en Cristo. No hay medias. No hay más o menos. Cuando permites que el pecado entre, cuando permites que lo que te aleja de la voluntad del Señor tenga espacio en tu vida, vas mal, estás fuera del juego, estás fuera de lugar, estás fuera de posición, y ahí fuera de posición no eres efectivo, no avanzas, no creces, no impactas a la vida de las personas. De eso se trata. La palabra es: ya hemos pasado de la muerte para la vida. Y es curioso porque ya viene diciendo: cuando amamos a quien está al lado nuestro. ¿Tienes dificultad de amar a quien está al lado tuyo? Hay personas que no puedes ni verlas. Es por eso que hay un doctor que compartió una experiencia, y él utilizaba siempre una pregunta para aferir la comprensión y la condición espiritual de una persona. Y él decía: ¿estás listo ahora para afirmar que eres cristiano? Y él explica que al pasar de los años, siempre que hacía esta pregunta, las personas generalmente hesitaban, paraban para pensar. Y entonces contestaban: creo que todavía no soy lo bueno, lo suficiente para decir lo que sí. Y para esta afirmación él siempre daba la siguiente respuesta: inmediatamente sé que para ellas están pensando en las perspectivas de sí mismas. Todavía creen que tienen que ser buenas para que sean cristianos. Parece ahí la palabra para modestia, ¿no? Quieren parecer humildes. Pero esto es una mentira del enemigo. Es la negación de la fe, pues nunca seremos lo bueno lo suficiente.
La esencia de la salvación cristiana es afirmar que Él es bueno lo bastante y que yo estoy conectado en Él. Él es bueno lo suficiente y yo estoy ahí pegado a Él, conectado a Él, viviendo lo que Él tiene para mi vida. Así que siempre que esto empieza a hacer o impactar mi vida, esto va a cambiar mi condición. Esto me va a quitar del lugar de condenación. Esto me va a quitar del lugar de muerte. Esto me va a quitar del lugar de tristeza y me va a llenar de todo lo que yo no podría por mí mismo. Me va a cambiar la condición, me va a quitar de la condenación y me va a poner en un lugar separado por Dios y conquistado por Jesús para mí desde la creación. Tornarse cristiano es una mudanza en el relacionamiento con Dios. Cuando creemos y descansamos en lo que hizo Jesús en la cruz, Él nos transforma. Él cambia nuestra posición delante de Dios. Pasamos a estar en Él. No sé a dónde te encuentras hoy. No sé si creías que todavía no eras bueno lo suficiente para decirte cristiano de verdad. Y es curioso porque hoy por la mañana compartí con Erika algunos estudios que he estado haciendo. Y ahí estaban, ¿no? Estaba estudiando escatología. Y habla de los motivos de la gran tribulación. Y uno de los motivos que el Señor va a permitir la gran tribulación es para, en realidad, exponer los falsos cristianos. Y Erika, de verdad, me encanta el corazón de Erika porque ella me decía, ¿tú crees que esto de verdad existe? Claro que sí, claro que sí. Porque ya sabéis, en la gran tribulación la gente va a pasar por situaciones muy difíciles y van a ser obligados a negar a Cristo. Y muchos ahí en estos momentos van a decir, claro que sí, claro que lo nego, claro que me aparto, quiero vivir, quiero estar de acuerdo con las condiciones que puedo buscar ahora mismo para mí. Por eso yo creo en eso. Yo creo que el Señor nos lleva a este lugar de conexión. El Señor nos lleva a este lugar de cercanía, donde la vida de Dios empieza a derramarse sobre mi vida y transforma todo. Por eso hay un texto que me encanta, que está en Marcos 8, que dice que quien quiere salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Tú puedes entender eso. Todo lo que creemos que podemos hacer para salvarnos, yo puedo decirte que es simplemente inútil. Inútil, porque la palabra del Señor me está diciendo. Y a lo mejor lo que hasta hoy estabas pensando, mire, estoy perdiendo por aquello que el Señor tiene, que el Señor está poniendo en mi corazón. A lo mejor sientes que estás perdiendo tu tiempo porque estás sirviendo a los demás. A lo mejor crees que estás perdiendo el concepto que la gente tenía de ti porque tú has tenido que acercarte a personas a pedir perdón. A lo mejor crees que estás perdiendo fuerza porque estás teniendo que volver atrás con determinadas decisiones que te enseñaban como una persona fuerte y poderosa. A lo mejor crees que estás perdiendo por todo eso, pero lo que la palabra me está enseñando, que si estás haciendo todo eso porque el evangelio te está transformando, quiero decirte que en realidad estás ganando, porque algo se está generando dentro de ti y vas a ir de este lugar un fruto que va a permanecer por la eternidad. Así que hoy toca responder al evangelio. Hoy toca creer para la salvación. Hoy toca vivir la manifestación del poder de Dios sobre nuestras vidas, matrimonios, familias, hijos, amistades, ambientes, trabajos, por donde el Señor te lleve. Hoy toca vivir el poder del Señor manifestado en tu vida a través de la buena noticia en la cruz, a través de lo que se hizo por ti y por mí, a través de la entrega de Jesús en aquel lugar para que pudiéramos otra vez estar conectados a Dios. Deja de intentar buscar razones, motivos de lo por qué no eres feliz, por las oportunidades que te han pasado y a lo mejor crees que no las has aprovechado, por relaciones mal resolvidas con personas, con familia.
Deja de pensar que se trata de eso. En realidad lo que necesitas es la conexión con tu Padre Celestial. Lo que necesitas de verdad es recibir vida de Él sobre ti. Cuando estés de verdad conectado, cuando estés de verdad viviendo la manifestación del poder de Dios para salvación sobre ti, vas a ver que las demás cosas se van poniendo en su lugar. Pero hoy toca vivirlo de verdad. Hoy toca probarlo. Hoy toca entrar en este lugar de dependencia total, donde nos acercamos a Dios y probamos lo que Él tiene para nosotros. A lo mejor has estado buscando lo que querías tú. A lo mejor no habías entendido eso. Quien quisiera salvar su vida la perderá. Pero quien perder su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Hoy toca vivirlo. Hoy toca probarlo. Y hoy toca levantarnos en fe para vivir eso en el nombre de Jesús.